Se o tempo quebrou teus ossos, o tempo quebrou minha fé, mas o tempo nunca conseguiu me entender, meu amor, por você. Você me ensinou a cozinhar, ela dá 6, lava a mão antes do café, bolinho de fubá. Como vou parar essa solidão? Como vou parar o pôr do sol? Se a lua quer brincar, ai vó, como posso voltar? Te orei, se o tempo quebrou os nossos, o tempo quebrou minha fé, mas o tempo nunca conseguiu entender, meu amor, por você. Você me ensinou a cozinhar, tirar do café, novela das 6, bolinho de fubá. Quanto tempo pra fazer este som? Como vou parar o pôr do sol? Se a lua quer brincar, ai vó, como posso voltar? Chovy Santoro, bienvenido. Es. Muchas gracias, papá. Placer. Igual. ¿Cómo te presentarías para quien no te conozca? Yo soy un bajista, compositor. Mi papá mexicano, mamá brasileña, entonces depende del día. Digo que soy de un lado o de otro. Entonces depende del momento y lo que más me convenga. No sé, un estudiante por vida y poco más. ¿Y en qué proyectos musicales estás metido ahora o proyectos recientes en los que hayas estado? Pues ahora estoy en cosas muy variadas. Estoy en una banda de Griso, que se llama Griso, que es pop rock. Estoy también con Caliki y las Panteras, que un grupo que hace también una fusión de como ritmos de Sudamérica y tiene un directo muy guapo. No sé, he tocado mucho con Sara Calero, que es una bailadora flamenca. Sí. Y bueno, ya aparte de eso, cositas que van llamando. He tocado con algún afrobeat hace poco. Sí. He tocado con Tomasito. Entonces estoy como flamenco, pop, afrobeat, de todo. Qué bueno, tío. Sí, la verdad que sí. Muy contento. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Mi primer recuerdo. Creo que me acuerdo mucho cuando le toqué a mi familia en México. Sí. Y yo tenía como, no sé, unos 16 años. Empecé a tocar muy tarde. Sí. Y entonces me acuerdo que cerré los ojos y empecé a tocar la guitarra y estaba la televisión al lado. Y entonces llegaron y empezaron a decir, ¡oh! Y yo, les gusta, soy bueno. Y cuando vi están viendo un partido de fútbol, de típico de México, de, no sé, América Chivas, una cosa así muy, muy épica, y no me están prestando atención. Y creo que ese es uno de mis primeros recuerdos que tengo así en la cabeza. Pero ahí no sabías tocar la guitarra todavía, ¿no? Más o menos, o sea, está empezando. Yo empecé con 16, 17 a tocar. Vale, y volviendo un poco atrás, para saber un poco el origen de eso. Yo quería ser actor. Sí. Y entonces dije, bueno, pues voy a probar la guitarra para ser un actor completo. Y al final me acabé gustando más y me quedé ahí.
Y entonces soy un actor frustrado, creo. Sí. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la música? Me acuerdo que estaba una escuela en México donde Sí. vivía al lado de mi casa y daban clases, entonces fui y como a los meses vieron que tenía como aptitudes y al final yo era el profesor de batería y en ese entonces era muy mal baterista y sigo siendo mal baterista. Entonces como que no sé, era para niños Sí. y empecé a ser como el profesor de batería ya a los meses. Y después como que me becaron y me hacía guitarra, bajo, batería y piano. Joder. Sí, entonces como que ahí empezó, pero en verdad era, bueno, una escuela que le tengo mucho cariño, me han tratado súper bien y me siguen tratando muy bien ahí. Tengo muchos buenos recuerdos de esa escuela, pero pues nada que ver con lo que no sabía que era ser músico de verdad en el sentido de qué tenía que hacer y cómo me tenía que dedicar a ello. Entonces como que yo no me considero que empecé a de verdad meterme a la música hasta que me mudé a Brasil, que fue donde empecé la universidad. Entonces más o menos fue así mi trayecto. ¿Y eso fue lo siguiente a lo que me has contado, justo? Sí, o sea, en México fue un poco rara mi movida porque yo daba clases, pero en verdad yo no tomaba clases. Claro. Entonces como que no, yo tocaba mi rollo y era bajista porque era el peor guitarrista de la banda, entonces la típica historia de bajista. Y pues al final como que empecé a tocar varias cosas y me sentía muy bueno, que al final cuando llegué a Brasil y vi la monstruosidad que era eso, nadie quería tocar conmigo. Claro. Y en verdad ni en México ni en Brasil yo toqué en lugares. O sea, toqué creo que en concursos de banda con mis amigos, pero nunca llegué a tocar profesionalmente que me pagaran. Claro. ¿Y cómo afrontaste ese cambio? Eh, ¿Dónde empezaste a construir? Sí, muy frustrante. O sea, yo cuando llegué a Brasil no me gustaba estudiar arpegios, yo creía que la música se tenía que sentir y tenía como una idea un tanto rara. Muy hippie, ¿no? Sí, súper hippie, como... No, yo me acuerdo, decía, no quiero estudiar arpegios y tenía un amigo que ahora... Que un me van amigo a quitar peruano. la esencia, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Era así. Y como que un amigo peruano me decía, no, hay que estudiar y no sé qué. Y decía, estudio Tom Leaves. Y yo de, no, pero yo toco Tom Leaves y lo siento. Y me acuerdo que hacía una escala sobre todo. Y no Claro. sabía estudiar, no sabía nada. Y entonces, muy frustrante todo. Para mí, la música en sí, yo creo que ahora que llegué a España he empezado a aceptar todo esto, pero mi vida con la música ha sido extremadamente frustrante porque siempre he sido malo. En el sentido de que no tuve como una guía tan adecuada así para decir, mira, esto aquí, y entonces como que me choqué mucho con muchos lados antes de decir, ah, vale, es por aquí. Claro. Entonces sí, creo que me frustró bastante en el camino. Y me has comentado antes, cuando eras profesor de diferentes instrumentos, ¿en qué momento te empezaste a direccionar un poco hacia tu instrumento? Porque no sé si la batería y tal lo has seguido tocando o es algo que se ha quedado más... No, aparte hay, si quieren buscarlo, hay un video que toco Garota de Ipanema y lo toco y tengo como un tic en el brazo y hago como así todo el tiempo que toco el ride y es tremendamente humillante. Es muy malo. Y no, en verdad la batería siempre me ha gustado y siempre como que me ha gustado la percusión y el aspecto de ritmo. Pero no, siempre tuve muy claro que era o guitarra o bajo. Vale. Y entonces como que yo sabía que eso era porque pues no había nadie y era para niños, pero nunca dije quiero ser baterista. Era como algo que hacía porque me movió para allá. Claro. Y en Brasil entonces estudiabas guitarra, bajo. Bajo, ¿no? Ahí estaba decidido. Entonces como que en México era un poco raro y ya en Brasil fui a estudiar bajo. Y ya me mudé y fui a una escuela que se llama Sousa Lima, que es una escuela muy buena y que tiene convenio con Berklee. Sí. Porque justamente yo cuando estaba en México tuve un concurso de bandas y la decisión por la que decidí ir allá es porque un señor de la nada me apareció con ojos azules, me acuerdo de él como si fuera un ángel, así que llegó, me dijo, tienes que ir a Berklee, y se fue. O sea, no lo conocía de nada y fue como de, sí, tienes razón, y como que de ahí tuve la cabeza y tuve que hacer eso, hice todos los pasos que tenía que hacer para llegar allá. Entonces como que lo decidí claramente, ahí tenía unos 18 años. Entonces, ¿estuviste en Brasil en la universidad?
2 años y después terminé en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Sí, sí. ¿Y qué tal también muchos cambios, ¿no? Ahora de pronto llegar allí. Sí, la verdad que sí. O sea, creo que estaba reflexionando que me gusta estar incómodo. Sí. Sí, o sea, porque no sé, ahorita, por ejemplo, no tendría por qué estar haciendo muchas cosas para ponerme incómodo como el flamenco. Ajá. Pero me gusta estar incómodo y ahora estoy como... Siempre que voy a tocar flamenco estoy incómodo, estoy nervioso, estoy como de... Lo odio, pero me encanta. Te entiendo. ¿Sabes? Es como esa sensación de... Estoy sufriendo todo el tiempo. Y creo que mi vida es un poco así, que siempre, de una buena manera, me gusta estar incómodo. No me gusta estar en el país que estoy cómodo, entonces siempre me mudo. Siempre que me siento cómodo parece que me voy. Es una forma buena de aprender, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo, una forma de no acomodarte, ¿no? Totalmente. Creo que aquí, en especial en España, he visto que lo difícil que es irte de un lugar cuando estás tan bien. Ya. Y como que dije, es que yo tampoco sé si me mudaría de aquí si estoy tan bien y tengo una tortillita y tengo aquí... Todo eso es complicado. Pero sí, al final, yo creo que a mí la incomodidad me ha hecho evolucionar muchísimo. Claro. Y no sé, fui a Brasil a estudiar música brasileña y yo empecé de cero. O sea, mi mamá es brasileña, pero no tenía ni idea. Llegué y tocaba bossa nova con todo un terrible. Entonces, sé muy bien lo que es aprender un género de cero, porque lo he hecho varias veces. Entonces, en Brasil aprendí mucho ahí. Vi que el nivel es tipo Nueva York para mí, en verdad. Claro. Que ahí los bajistas son una salvajada y vi lo que de verdad necesitaba hacer y yo quería hacerlo. Entonces, como que ahí me percaté de la verdad, de lo que tenía que hacer. ¿Qué tal la experiencia en Berklee? Muy bien. El departamento de bajo es increíble. Estuve trabajando ahí, era como yo la secretaria. Sí. Habían trabajos en Berklee y yo apliqué para ser como la secretaria. Sí. Y estaba Steve Bailey y Sandro Scocha. Steve Bailey es como... Yo lo veía cuando era joven con sus dúos con Victor Wooten. Sí. Entonces para mí llegar ahí y verlo era como de wow. Y no sé, yo estaba ahí en la recepción y estaba John Patitucci a mi lado comiéndose un sándwich y manchándose mostaza. Yo como, estoy viendo esto. Y vi a todos mis ídolos del bajo. Conocí a Ron Carter. Ron Carter casi me paga la colegiatura. O sea, viví unas cosas muy locas. Qué guay, qué guay. Ay, sí, en general muy bien. Me la pasé muy bien. ¿Qué vino después de eso? Después me fui a un crucero. No, fui a Valencia. ¿Sí? Hice el máster ahí en Valencia. ¿Ah, sí? Y después me regresé a Estados Unidos a un crucero. Y después vino la pandemia. Y ya me fui a Brasil. Otra vez. ¿Qué tal en el crucero? ¿Cómo fue la experiencia? Bien y mal. O sea, yo creo que cuando lo acabas de dejar con la novia y estás así como de quiero vivir, está muy bien, pero son 6 meses duros, que yo no los viví porque me dolió mucho, tuve un ataque de las hernias. Sí. Y me tuve que regresar a Brasil después de un mes, pero te pagan bien, no gastas en nada. Claro. Estás con gente de todo el mundo, o sea, yo lo recomiendo, pero como una vez. También musicalmente es complicado porque puede que te toque un buen equipo y si te toca uno malo te jodiste por 6 meses. Uf, claro. Sí, entonces ahí la banda que a mí me tocó, más o menos, o sea, todos gente increíble, pero sí como que si vas a estar 6 meses tocando con gente y no te motiva a seguir adelante, complicado. Claro, no te motiva la música o no te motiva a nivel personal, ¿no? Cero. Entonces también depende. Yo fui con Carnival Cruises y te tratan increíble. O sea, depende de lo que quieras en el momento. O sea, si quieres más relajarte y tienes un buen de tiempo para estudiar, o sea, yo me lo tomaba como eso. Acabé de salir de estudiar con Gary Willis. Sí. Tenía 20.000 cosas de información que necesitaba sentarme y desmembrar otra vez. Claro. Y como que se me hacía genial ese... Entonces hay que saber jugarlo bien. Pero puede jugarte bien o mal, pero todos acaban hasta... ¿Se puede decir hasta la polla? Sí, aquí puedes decir lo que quieras, ¿eh? No se corta nada. Perfecto. Pues acaban todos hasta la polla. El 6º mes están todos matándose queriendo irse porque vives lo mismo semana tras semana. ¿Y cómo fue la sensación de volver a Brasil y un poco... ¿y ahora qué, no? Claro, sí, fue duro porque yo vivía con mi abuela. Sí. Y mi madre. Me regresé a casa de mi abuela y mi madre y yo dormía en el suelo de la sala.
Entonces estábamos como todos muy apretados, no había... Estaba mi hermana, también vino en esa época, o sea, vivíamos en un lugar de 2 cuartos, 4 personas, y entonces mi abuela en un cuarto, mi mamá y mi hermano en otro, y yo en la sala, entonces fue como duro, y aparte yo me tomé muy en serio la pandemia, porque en Brasil no se lo tomaron, y o sea, hacían fiestas, iban a todas partes. Sí. Sí, increíble. También me acuerdo que hablaba con amigos y decía, yo he quedado con más chicas como nunca en mi vida en la pandemia. Y me he salido y yo como... Sí, llegué al aeropuerto de Brasil y no te decían nada. No pasaba absolutamente nada. Joder. Entonces yo sí me lo tomé en serio, iba a caminar, regresaba, me quitaba toda la ropa, la ponía en una bolsita, me bañaba y me daba un pavor matar a mi abuela. Claro, es que encima vivías con tu abuela. Claro, entonces era como eso y me acuerdo, o sea, era durísimo. Fue 1 año y medio que estuve sin ver, no vi a nadie en Brasil. Estuve en mi casa nada más. ¿Aprovechaste para estudiar? Muchísimo. Sí. Sí. Fue como un punto de productividad. Eso es increíble, claro. El tiempo que no hice en el crucero lo hice ahí. Claro. Y a lo mejor para asimilar lo que me contabas antes, ¿no? Toda la información que te habían dado en los últimos años, como asimilarla, integrarla, ¿no? Sí, hay muchas cosas que sigo porque en verdad he pasado por mucha gente que me ha pasado muchas cosas. No te da tiempo. O sea, y creo que eso es lo importante de la universidad si vas, es que agarres todo lo que puedas y que no te preocupes por el digerirlo en ese momento, que después tendrás tiempo para eso. Claro. Además que no sé si a ti te ocurre, pero a mí una de las cosas que más me resulta más estimulante para practicar es tener cada vez más, conforme pasa el tiempo, la certeza de que es infinito. Como que siempre cada vez tengo más ganas de ver más cosas y cuantas más cosas sé, más melones se abren y como que va ganando amplitud. En lugar de cada vez sé más, es lo contrario que ver una serie, ¿no? La vas viendo hasta que se acaba, ¿no? Con la música es al contrario, es como que se reproducen las temporadas, ¿no? Sí, como, no sé, espacios infinitos que pasan. Sí, ahora no sé, vas tocando con gente y cada vez más ves lo lejos que estás, ¿no? Yo ahorita tengo unas ganas locas de irme a estudiar ritmo puro y duro porque veo fallos aquí, fallos allá míos. Y sí, en verdad nunca acaba. Como que creo que me he dedicado más a la armonía ahora y ahora quiero un poco más de ritmo. ¿Qué vino después de eso? ¿Cómo sigue avanzando la historia? Después de la pandemia conocí a mi actual esposa por Instagram y me vine a Barcelona. Y ahí llegué a Barcelona, vi que estaba complicada la escena y me mudé a Brasil a los 3 meses. Y ya aquí llevo 4 años. ¿Por qué ella vivía en Barcelona? Ella vivía en Barcelona. ¿Volviste a Brasil luego? No, llegó la pandemia, crucero. ¿Vale? Me vine a Brasil, de Brasil... Se me olvidó contarte lo de Chile. Fui a trabajar en un estudio en Chile. ¿Ah, sí? Después vino la pandemia y me pilló la pandemia en Chile. Ajá. Que fue militar también. Y después me regresé a Brasil, de ahí a Barcelona. Eso es. ¿Y empezaste a trabajar en un estudio? Sí, trabajaba era como de todo. Tenía una casa increíble al lado del mar y podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces estábamos empezando a ver qué hacíamos con eso. Y llegó la pandemia y se acabó todo. Joder. Sí. ¿Y qué tal te recibió España? ¿Cómo fue el empezar aquí? Porque por lo que me estás contando, veo que en tu historia que has empezado muchas veces como de cero, lo que me hablabas de la incomodidad, ¿no? Sí. En diferentes lugares, además, que no hablamos solo de estilos musicales, sino ya mudarte a otra ciudad y empezar de cero es una odisea grande. Sí. Lo bueno es que, o no sé si bueno o malo, pero lo bueno es que siempre he hablado el idioma, entonces como que no ha sido tan duro así. Pero tengo muchas ganas de ir a un lugar donde no entienda nada. No sé, tengo mucha ganas de ir a la India, pero... Sí, en verdad, creo que aquí me encontré con una realidad que encontré un lugar que es muy equilibrado. O sea, aquí hay música buena, aquí comes bien, porque en Estados Unidos comida terrible. Sí. Entonces, creo que todo lo que quería estaba aquí. Ajá. Que era como seguridad, por ejemplo, que no tenía en México, en Brasil, pues la tenía aquí. Sí. Música la tenía aquí. Esto no sé qué. Entonces como que vi las cosas que más me pesaban a mí y creo que encontré aquí. Porque Estados Unidos el trabajo es maravilloso. O sea, para trabajar ahí es allá. Pero
Aquí es un equilibrio, que tienes como todo. Ujú. Entonces no es que tengas lo más top, pero Sí. lo tienes como bien equilibrado. Claro. Entonces creo que eso es lo que encontré aquí. Y, bueno, Madrid me ha tratado increíble, no me ha faltado nada desde que he llegado. Mm. Y ha sido como la primera vez aquí en España, fue la primera vez que he sido como... que me he sentido bien económicamente, porque te idealizan mucho lo de viajar mucho, Sí. pero tal vez he sido mi gestión y mi movida, pero es muy difícil que te vaya bien económicamente Mm. si no te preestableces en un lugar. Claro. Entonces, creo que es un poco mentira el que digas el músico puede estar donde sea, y es que es una mentira, tú tienes que estar en una ciudad grande, Mm. porque si no, no puedes trabajar bien. Entonces, punto número 1, si te vas a una ciudad pequeña, pues es mucho más complicado. Mm. Entonces, como que entendí muchas cosas aquí, que necesitas hacer tu conexión, tu bandita con lo que haces, y eso pues solo te lo da el tiempo, no lo haces mágicamente llegando y siendo guay. Claro. La gente necesita saber que puede confiar en ti, que puede depender de ti, que estás ahí. Mm. Y eso me costó entenderlo mucho. Yo pensé que podría saltar de lado a lado y aquí como que entendí, no se puede. O bueno, yo no lo lograba hacer. Ujú. ¿Cuál es tu relación a día de hoy con el estudio del bajo? Porque me has comentado antes que pasaste de quizá un extremo más de... querías mantener tu esencia, ¿no? Todo esto que hemos hablado antes. Ujú. Y eso llegó a un punto en el que cambió, ¿no? No sé cómo se ha ido desarrollando en todos estos años. Sí, he sido muy militar porque tenía mucho tiempo que recuperar. Claro. Entonces, pues veía, no sé, a niños con 3 años tocando y decía, me llevan toda una vida y llevan lo que yo ahora llevo tocando. Claro. Entonces, Yo también empecé tarde y, sí, ¿no? y Y me es lo pasa mismo, igual, ¿no? ¿eh? Como, voy tarde. Sí, tiene esa sensación y hasta el día de hoy yo no soy feliz si no me levanto y toco el bajo. Hmm. Entonces yo sí estudio 4 horas mínimo al día. Ujú. Sigo haciendo eso y ya cuando, no sé, tengo que irme de gira 3 días, 4, no me gusta, no por el hecho de la gira, pero porque no me da tiempo de estudiar lo que yo quiero. Claro. Entonces es como una necesidad ya que no puedo, y es que también, no sé, estoy durmiendo y estoy pensando en algo. Y entonces como que no sé, si cuentas eso, pues estoy todo el tiempo ahí con la cabeza, no le hago caso a la mitad que dice mi esposa, porque estoy... ¿Y cómo haces, tío, para... ya no solo... estamos hablando específicamente de la práctica, ¿no? Pero incluso con cualquier hábito, ¿no? Es muy difícil crear adherencia, ¿no? Ujú. Mantener algo en el tiempo, cualquier cosa, ¿no? O desde ir al gimnasio a Claro. practicar un instrumento. Lo difícil no es ir un día, ¿no? Y además es muy típico que cuando empiezas un hábito empiezas como a tope, ¿no? Y de una forma insostenible, ¿no? Claro, Como claro. voy un día, me pego allí 4 horas, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo logras...? Y te lo pregunto también para mí, ¿eh? Mm. Porque según las épocas, lo que tú dices, estás de gira, se complica y muchas veces la propia cabeza te aporta excusas según la situación que tengas de viaje, de lo que sea, para justificar el que no estás practicando. Luego a la vez la cabeza te dice, te hace sentirte culpable, ¿no? Claro. Entonces, no sé cómo gestionas tú eso o cómo consigues un equilibrio entre crear, como te digo, adherencia y luego a la vez también ser un poco flexible. Ujú. O no sé hasta qué punto llega tu flexibilidad. Sí, o sea, creo que he aprendido a relajarme un poco más con el tiempo, pero creo que al final yo me tengo que controlar para dejar dormir a la gente en la noche, porque si no yo estaría en la madrugada también. Tengo ya como una obsesión un tanto rara, es que yo prefiero tocar que a veces salir y hacer Claro. cosas, y veo también diferencia que... No sé, creo que es honestidad, te diría yo, como de verdad hasta qué nivel quieres llegar y que te seas honesto, y yo creo que eso te da un poco tu horario, ¿no? Hmm. Porque hay gente que honestamente te dice, yo no necesito tocar de esa manera. Ujú. Y yo estoy bien tocando a tiempo y tocando do, fa, sol, y que se me hace genial. Pero yo creo que viene un poco de falta de honestidad de nosotros mismos. Entonces yo tengo muy claro lo que quiero llegar a ser y cómo quiero tocar. Y creo que eso ya me crea una emoción de decir, tengo que llegar ahí. Y eso creo que hace que quiera estar todo el tiempo. Y creo que otro es buscar
el estudio fuera de tu zona de confort. Porque cuando yo me pongo, no sé, ahora voy a hacer la jam de flamenco esta. Sí. Y estoy haciendo la solea de Juanfe, que la voy a hacer. Y Eso tiene tela. es horrible y para uno que apenas está empezando, pero o sea, lo escuchas y digo, voy a pasar vergüenza. Y siempre que voy a hacer algo así, digo, uff, ya fue. Pero vas y como que se te vuelve como... Al final es algo nuevo, ¿no? Claro. Pero si estás con escalas todo el día, todos los días, y tienes una cosa como tal vez ahí es un poco más insostenible que no tenga ninguna sorpresa. Entonces tal vez diría yo que puede ser meter cosas nuevas. Yo no estudio siempre el bajo. Vale. Todos los días agarro la guitarra, todos los días agarro el piano, todos los días tengo una mini batería y doy. Entonces ahora todo lo que me nutre de los otros instrumentos me nutre al bajo. Entonces cuando toco batería y veo, por ejemplo, cómo piensan ustedes, que digo, vale, pues agarras patrones de manos y los pasas aquí y digo, vale, pues me inspira a hacer cosas en el bajo. Y también en el piano, pues veo que piensan un acorde en esta mano, un acorde en esta. Vale, pues me inspira a tocar. Entonces creo que es eso, buscar de otras fuentes cuando llegas a tener una base buena. Sí. Yo creo que buscar de otros lados que te nutran. Qué interesante eso. ¿Cuáles son tus referentes musicales? ¿O cómo han ido cambiando? Empecé mucho con Red Hot Chili Peppers, cuando estaba en México. Pasé a Brasil y João Gilberto me volvió loco. Mónica Saumaso es una cantante allá. Escuchaba mucho Djavan. El primer disco que me compré fue el de Djavan de Éxtasis y que escuchaba así. Escuché mucho Michel Camilo en su época y bueno, indudablemente Munir Hossain también ha sido una inspiración muy grande para mí. Y bueno, lo que todos, ¿no? Ron Carter, todas esas cosas de jazz de Chick Corea, de Herbie Hancock, he escuchado mucho Clifford Brown, Charlie Parker. Sí, tuve como época en Estados Unidos intentaba solo escuchar jazz. Claro. Entonces depende del país iba. Y cuando fui a Chile también intentaba escuchar más Víctor Jara, ese tipo de cosas. Entonces como que he intentado, siempre que me meto a un país, es eso. Y cuando vine para acá, pues empecé con Tomás Pavón. Empecé con... ahorita estoy escuchando mucho La Perle Cádiz. Escucho mucho a Juanito Valderrama. Sí. Sí, me encanta. Y se me hace increíble. Y bueno, ahora indudablemente a por ejemplo, las cosas que toco con la jam flamenca también me inspiran muchísimo. Son muy complicadas y me encantan. Lo de 7 por medio se me hace una locura. Se me hace increíble eso también. Me gustaría que me contaras alguna anécdota que te haya pasado tocando, grabando, de gira, en el crucero, en cualquier situación musical. Y si quieres contarme una o varias, las que se te ocurran. Vale, pues me viene a la mente una que estaba en el departamento bajo, en Berkeley, teníamos todos los martes, nos juntábamos todos los bajistas y los profesores y tocaban 2 alumnos o alumnas. Y me acuerdo que yo siempre quería tocar y nadie quería tocar nunca ahí porque estaban enfrente a ti Víctor Guten, o sea, todos los dioses del bajo enfrente viéndote tocar. Y pues en esa época creo que era un poco más descarado, me daba igual, y decía, yo quiero tocar y eso. Y en un momento no llegó la persona que tenía que tocar. Y dijo, ¿quién quiere subirse a tocar? Y levanté la mano, yo. Me subí y se subió, pero yo pensé que iba a tocar algo mío. Vale. Yo solo y dije, bueno, perfecto. Pero no, me agarró y subió otro contrabajista y otro bajista. Dijo, vale, pues toquen So What. Y yo, mierda. Y empezamos a tocar y Steve Bailey a la mitad de mi solo me dice, para. Tú no estás escuchando una mierda. ¿Qué haces? Y me empezó a dar una friega así enfrente a todos los bajistas de la universidad y todos mis ídolos, que me quedé así un poco de... Y nada, creo que también me dijo, vuelve a hacerlo. Y lo volví a hacer, pero pues ya sintiéndome un asco. Claro. Y fui eso y
y esa fue mi humillación enfrente de todos mis ídolos del Joder, bajo. tío. Madre mía. Sí, 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 sí. En ese momento te... Me querían matar, Claro. me querían morir, sí, sí. Tengo muchas de esas. ¿Qué crees que aprendiste de eso? Que hay que tener resiliencia, que hay que aceptar las críticas y que la gente que dice que eres un mierda son las mejores personas en tu vida. O sea, de un lado bueno, ¿sabes? Claro, no que te pisen la Claro, cabeza. claro, que eres, pero que yo creo que se nota cuando una persona es dura contigo, ¿Mm? pero te da como, es por aquí, ¿no? Que mira, esto es así, pero tira por acá. Entonces siempre he encontrado gente que es muy, muy dura conmigo. ¿Mm? Tengo una vez, había un profesor que se... Alain. Era un francés, tío, no me acuerdo, pero en Berkeley, y yo era el bajista. Y también hay trabajos de esos que tú acompañas clases. Sí. Y en eso me tocó estar con Domi, una pianista francesa, Sí, sí. que está con J.D. Beck, Sí, sí. Jesús Molina Costa. Sí. No estaba él ahí en esa. Estaba Max Holm y estaba... O sea, estaba una pila de pianistas que te querías morir. ¿Mm? Y me acuerdo que tocamos Actual Proof y en ese momento para mí esa canción era súper complicada, era como de, brother. Y el profesor la contaba a 4 y cada uno la cuenta a su manera, ¿no? Sí, sí, sí. Como hay unos que ponen un compás a 5, él lo contaba todo a 4 y decía, todo está en 4, no lo cuentes así. Y sí, bueno, lo cuadra luego en el otro lado y ya está. Claro, claro. Entonces como que fue un poco así. Después me acuerdo que yo creo que una vez a la semana había gente llorando. Porque el tipo era durísimo con todos. Imagínate, gente que ahora le está... Pianistas increíbles y el tipo y tenía unos ejercicios jodidísimos. Tenían que tocar aquí corcheas puntuadas mientras hacían un solo en blues. Después tenían que tocar Actual Proof así. Su proyecto final, yo lo tenía que leer todo. El proyecto final creo que el más cagado era yo. Porque tenían que hacer diferentes tipos de compases por todas partes, armonías locas, ritmos raros. Y yo tenía que leer a primera vista. Entonces me acuerdo que de ahí salía como devastado también. Pero yo veía el cambio absurdo de los pianistas, cómo cambiaban con su manera de ser. Y yo también... como aprendes mucho cuando la gente es dura, pero se le notaba a él que era como muy... que quería que mejoraran, no Claro. era de un punto de vista malo. Claro, sí que esa crítica constructiva nacía de un deseo de realmente de que aprendieran, ¿no? Sí, había una implicación. Sí, sí, salía de clase y, hey, ¿qué tal? ¿Sabes? No era como que te Sí. mantenía rencor, todo bien. Y sí, no sé, es que ahora me vienen muchas de esas. También con él intenté entrar a su combo Sí. y me fue fatal. Y enfrente a todo un buen de colegas, o sea... Creo que hace falta más resiliencia hoy en día en la música. La gente tiene poca resiliencia a la crítica. Y creo que si trabajamos de una manera que es algo público, tienes que es difícil ser político y que no te critiquen por lo que hagas. Claro. No te puedes desbaratar a la primera que digas algo, ¿no? Creo que lo mismo pasa aquí, que creo que la prueba es que tú digas, mira, esta es mi canción, y que tengas una mierda y dices, bueno, pues mi mierda. Y creo que eso es lo que falta un poco a veces. Me desvío un poco de las historias, pero creo que sí, a veces veo mucha falta de fuerza interior, que no es que no te desmorones, pero levántate y sigue adelante. Y creo que a veces por eso no hay tantos músicos, a veces, porque es muy duro. Claro. Que te digan que tú te sacas el corazón y el alma y que te digan, es una mierda esto. Y dices, bueno, pues vamos a seguir construyéndolo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque, sin embargo, estamos en un momento de la historia donde todos estamos mucho más expuestos en las redes a la crítica, ¿no? Y hay como un montón de oleadas en posts de Instagram y en todo eso, ¿no? Sí. Estamos como más acostumbrados quizás en el día a día a leer un montón de comentarios negativos. ¿Por qué crees que en contraposición los músicos somos menos resilientes? No sé si los músicos o en general. Sí. Yo creo que viene a ser políticamente correcto. Tenemos como miedo a decir cosas que puedan ser políticamente incorrectas todo el tiempo, ¿no? Nos tenemos que cuidar todo el tiempo cómo hablamos, que
puede ser una cosa buena o a veces puede ser una cosa que creo que llega en Estados Unidos a mí se me hacía ridículo a veces. Sí. No, sí, siento que llega un extremo, ¿no? Que no puedo decir esto porque es esto, no puedo decir esto porque es esto, no puedo decir esto. Llega a un punto que... Claro, que está muy limitado. Claro, y aquí, no sé, en Brasil yo no me sentía así, aquí yo no me siento así. Vale. Yo no siento todo el tiempo como... Y allá sí me sentía muy... como cuidado con lo que dices. Porque ahí sí puede pasar. Y aquí siento que es un poco más ligero todo. Eso. Pero bueno, en general creo que sí. Creo que todos tenemos... que no sabemos decirnos bien también las cosas y también del otro lado hay que saber decir las cosas. No puedes decirlo como te estoy diciendo, no eres una mierda. Creo que también hay que tener tacto. Tampoco creo que... Yo creo que se pueden decir las cosas de una buena manera y se puede recibir las cosas de una buena manera. Claro. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? Va y viene. He tenido como buenos momentos que subo vídeos todos los días y ahora, por ejemplo, ya no. Entonces, como que no sé, llega un punto que hice la cosa de qué tipo de bajista eres. Sí. Pero me sentía un poco incompleto porque ponía play, hacía un take y ya está. Y después agarraba 5 segundos de eso. Entonces tenía 3 minutos y agarraba 5 segunditos y funcionaba súper bien. Y yo creo que si lo siguiera haciendo, seguiría funcionando. Pero tampoco creo que aprendía mucho de eso. Entonces como que ya me dio un poco de pereza. En general, no sé, no me desagradan las redes, a mí me gustan. También creo que ahora aprendí un poco a no... Creo que entre más sabes, también más te relajas un poco con la envidia, ¿no? Creo que antes era mucho más envidioso que ahora y creo que tiene que ver eso. Sí. Que como que ya hoy en día me siento más seguro musicalmente y antes no. Y antes sí, veía cosas y era como, uy, mira cómo hace y esto no sé qué. Y ahora me siento mucho más tranquilo que digo, oye, se lo ha currado, qué bueno. Claro. ¿Qué cosas te han ayudado a aceptarte así como músico? Bueno, creo que muchos años de odio y de estar cansado de ello. Creo que me odiaba mucho tiempo y salía, era horrible. Tocaba algo mal y me iba a casa como si hubiera, no sé... matado a alguien. Sí, como terrible. Y de demasiados años pasándolo así es como ¿de verdad es necesario esto? Pues bueno, la cagaste y ahí está. Entonces creo que fue un poco más eso. Te cansas, ¿no? De estar odiándote todo el tiempo y decir qué malo eres y qué bueno es él y qué malo. Y en general creo que he estado más del otro lado que de este, porque en general he estado aprendiendo mucho más y en los lugares que he estado he tenido que yo me sentía malo, siempre. Claro. Entonces como que siempre era como mucho boicot y mucho qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Entonces como llegó un punto y dije, ya no quiero más. Creo que es complicado porque hay una línea muy fina, ¿no? Entre fustigarse, ¿no? Y estar un poco así, pero exigirse mucho, por lo tanto, desarrollarte como músico. Y luego, si a lo mejor intentas ir al otro extremo, puedes caer en la autocomplacencia, ¿no? Y claro. lo que hablábamos antes de un poco de, como lo que tú me decías, el Autumn Leaves, lo siento, ¿no? Como un poco de esa onda. Sí. Entonces, no sé, para mí también resulta complicado a veces encontrar el equilibrio, ¿no? De tampoco ser como un infeliz a raíz de no poder disfrutar de lo que hace. Y por otro lado, mantener un nivel de exigencia alto si tus aspiraciones son altas, ¿no? Claro. No sé cómo lo has sentido tú eso. Sí, creo que yo, no sé, soy demasiado exigente y creo que yo no soy una persona que sabe llevar a la gente por un camino bueno hacia un lugar bueno. Y creo que lo admito bastante bien. No soy una persona que yo veo, por ejemplo, trabajé con el productor Lulo Pérez y entendí muchas cosas y dije, creo que yo acepto que no soy esa persona, que el tipo, la cantante era bastante regular y la hizo sonar espectacular. Y he visto a gente que con amor logra llevar a la banda a un lugar increíble.
Y lo he visto varias veces y yo no soy capaz de hacer eso muchas veces y yo soy como muy rudo y no, perfeccionista, mamá. Y bueno, también tengo mis resultados, pero creo que ellos tienen mucho mejores resultados. Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso, que al final el exigir demasiado no lleva a nada. He aprendido también, por ejemplo, lo que me contabas antes, de dejar que la gente exprese su primera opinión antes de que tú digas algo. Sí. Porque cuando sabes, yo sé que el hi-hat va aquí, que puedes hacer, no sé qué, y tengo el ritmo en mi cabeza. No se lo digas. Porque nunca vas a saber la primera opinión de una persona. Claro. Entonces, como ese tipo de cosas, y que es parte de ego, ¿no? Que creo que tú sabes lo que quieres exactamente y no dejas hablar a la otra gente. Entonces creo que he pecado mucho de eso y estoy aprendiendo un poco a soltar un poco el control, ¿no? Y a ver si logro aprender un poco, que con amor y cariño también se puede llegar a lugares. Como yo todo el tiempo me taladro a mí, no sé hacerlo de otra manera también. Claro. Entonces como que también con Leire, mi esposa, que tengo el dúo, he aprendido mucho a dejar... No todos tenemos las mismas expectativas, no todos tenemos las mismas metas, no todos tenemos el querer llegar a algo tan tocho, y hay mucha gente muy feliz haciendo otras cosas. Entonces creo que otra vez hay que ser como muy honesto contigo, con lo que quieres, y yo creo que eso te llega a estar tranquilo. Y no esperar demasiado o no relajarte. Claro, o no exigir a los demás lo que tú quieres para ti, ¿no? Totalmente, creo que es muy difícil no hacer eso, ¿no? Claro, porque tú la forma con la que aprendes a comunicarte contigo es la que sabes para los demás, ¿no? Totalmente, el diálogo interno ese tienes que aprender a relajarte contigo. Pero también es difícil, mucha gente se queda a la mitad del camino de la transición, ¿no? Sí. De relajarte, pero no relajarte no es dejar de tocar, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil eso. Pero sí, creo que más que nada para mí ha sido el número uno, estudiar mucho te da tranquilidad. Claro. Punto. No hay otra cosa. Sí. La gente que es insegura es porque no ha estudiado lo suficiente. Y me queda eso clarísimo. Sí. Y si tú estás aquí dándome chapa y ego y no sé qué, es porque no sabes lo suficiente. Y a mí me pasa, cuando yo voy a comprar un coche, no tengo ni idea de coches, me pongo nervioso y digo, no, pero esto aquí no sé qué. Y hay un profesional y no se la cuelas de ningún lado. Es lo mismo para el otro lado. Yo creo que aquí hay que saber que nada se compara al estudio. Y los mejores músicos que he conocido son los músicos más increíbles de persona que he visto en mi vida. Entonces, que al final la inseguridad solo se quita con estudio. ¿Por qué decidiste ser músico? Bueno, primero para ser mejor actor, ¿no? Como para ser un actor completo fue la primera decisión, como para tener más habilidades y que me contrataran. La segunda es un poco rara porque soy bajista, pero creo que yo tengo un poco... Todos me imitan con... ¿no? Como que soy como un saxofonista bajista. Es un poco raro a veces que digo, ¿por qué elegiste este instrumento si te alejas tanto de la función de lo que es? Pero al final creo que eso... creo que quería aprender a ser parte de algo más. Y creo que lo actor a veces es un poco más cerrado, ¿no? Y lo de música me ha abierto un poco el mundo a conocer mucha gente, y creo que aparte creo que mi familia no tiene nada que ver con música, entonces yo nunca me sentí a gusto, y cuando entré al mundo de la música me sentí súper en casa. Claro. Entonces creo que una fue encontrar una casa donde me sintiera seguro, y otra, no sé qué más, tal vez eso. ¿Cómo gestionas la incertidumbre de lo que conlleva ser músico? Bueno, creo que tengo una ventaja, que soy tercermundista. Y eso no le tenemos miedo a nada. Bueno, a ver, es que no sé, yo he pasado 2 años sin tener una casa, comiendo latas de atún. Y tenía claro que quería ser músico, y yo no voy a hacer nada que no sea tocar. Y ¿Eso en Brasil? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, sí.
Viví en un sillón de la universidad. Wow. A Strangi, sí. ¿Ahí te quedabas? Sí. Hostia. Un poco loco, la verdad, ahora que lo pienso y es un poco loco. Como no tenía para pagarla, eran 800 euros un cuarto en Boston. Y no tenía nada y estaba becado, pero no había nada. Sí. Y entonces, pero yo estaba contento. Y tenía problemas de espalda, no podía cargar ni mi bajo. Sí. Y entonces creo que viniendo de eso un poco no me molesta tanto. O sea, sí me genera incertidumbre, claro, como decir, oye, tengo que pagar, pero al final como creo he pasado cosa más chunga, como digo, esto sale. Claro. Y al final creo que sí es verdad, que si te dedicas y te esfuerzas y aguantas periodos duros, sale como del lugar. ¿Qué aspectos de la vida de un músico crees que se desconocen desde fuera? Cosas que a lo mejor para nosotros sean habituales, ¿no? Pero que crees que se aleja un poco de la visión que tiene la gente muy externa al mundo de la música, que no pensarían que se desarrolle de esa manera. Uno creo que sería la dedicación, ¿no? Creo que la gente no entiende nada de lo difícil que es como llegar a ser bueno en tu instrumento. Creo que lo dan por hecho, ¿no? Que es un don. Y siempre ese es el típico, ¿no? De Qué talento, ¿no? qué talento, qué don y tú de brother, no tienes idea. Creo que ese es uno y creo que el otro es lo difícil que es gerenciar tu carrera. Como tienes que ahora hacer demasiadas cosas. Ya. Creo que antes sí se podía solo tocar y ser feliz, pero ahora tienes que tener como ingresos de diferentes fuentes. Sí. Y jugártela bien en ese sentido para que no te pilles, ¿sabes? Que no sé, que creo que algo bueno eso es que das clases, que tocas aquí, que haces esto, que tienes tu canal de YouTube, que tienes no sé qué. Y es que yo no sé, toda la gente que veo, un nicho muy pequeño que solo vive de tocar. Sí. Y creo que la visión general es que la música es tocar, ¿no? Y al final hay muchísimas cosas que se hacen por detrás, como producir, como esto, como lo otro. Y hay como demasiadas vertientes a la música que la gente no la sabe. ¿Qué clichés crees que se cumplen? Hemos hablado un poco de las que no se conocen, ¿no? De los aspectos que no se conocen. ¿Qué clichés crees que se cumplen o cuáles no dentro de los músicos? Uno, creo que la fiesta sí se cumple. ¿Sí? Creo que ese sí. Te vas, o sea, en verdad, yo creo que de fuera se ve como una fiesta, ¿no? Que tal vez para nosotros un poco normal, pero sí, que te vas un fin de semana, tocas aquí, sales, te echas aquí unas birras, estás ahí en el hotel y después te regresas, como creo que eso para muchos es una fantasía. Que tal vez nosotros lo normalizamos un poco. Sí. Pero creo que eso sí se cumple. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Don't fuck it up. Un profesor una vez me dijo eso. No la cagues. Como no la cagues, ¿no? Y me marcó mucho, no sé por qué. En verdad no fue ningún consejo muy bueno, pero se me queda grabado. No sé, es lo primero que me viene a la cabeza. Pero algo más profundo y bonito que no sea eso. Yo creo que escuchar más. Sí. Sí, creo que como esa de que la historia que conté, que me paró y me dijo, no está escuchando ni mierda, no está haciendo nada. Y creo que es algo que hasta el día de hoy me cuesta. Escuchar a los demás, callarme, escuchar y con eso salir. Entonces, no sé, había una técnica, me contaba que hay una técnica que tú cantas el solo que tú querrías hacer, ¿no? Sí. Y tú le respondes ese solo con tu instrumento. Entonces tú cantas lo que supuestamente harías, pero solo tocas la respuesta. Ah, qué bueno. Entonces creo que en general escuchar más.
¿Alguna vez has pensado en dejar la música? Nunca. Me mato. O sea, he comido latas de atún, no he tenido casa, o sea, lo tengo clarísimo. No puedo hacer otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo pensando en, por lo que me has contado, ¿no? Como de si te has expuesto a una situación tan límite, Ujú. es como, ahora no voy a abandonar el barco, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, desde que esa cosa del tipo que me dijo, ve a Berkeley, como que ahí fue el momento que dije, esto es mi vida. Y no voy a parar hasta que... y no va a parar. Y en general no he parado y no lo pienso hacer, ¿sabes? Claro. ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado que empezó a tocar? Que te relajes, 100%. O sea, todos tenemos que ser malos y todos tenemos que pasar un proceso y no sirve de absolutamente nada machacarte en el proceso. Creo que al final no me he hecho mejor músico machacarme, de ninguna manera. Creo que hay maneras de, no sé, veo a Jacob Collier y yo no creo que él en su casa esté todo el tiempo como, mierda, era resostenido, ¿sabes? Creo que siempre ha venido de un lugar de amor, es que nadie me lo logró enseñar de esa manera y yo no lo logré agarrar en ese momento y me fui con eso, pero si estás empezando, es un proceso como todo, vas a hacer carpintería, tu primera cosa es una mierda, tío, no pasa nada. Yo creo que es eso, agarras resiliencia, pero sigue haciendo lo que haces, pero con cariño. Claro. ¿Cuáles son tus deseos de futuro a medio plazo? Me encantaría girar con mi música. Sí. Sí, me encantaría como bajista así, yo tener mis cosas y girar con eso que medio se hace, pero como más fuerte me gustaría. Me gustaría estar más metido en la escena del flamenco. Sí. Quisiera ser como... que veo que pasa, pero me gustaría tener como mucho más contacto. Me gustaría estar en un tablao, creo. Es como mi sueño. Que es súper complicado como bajista. Claro. Pero me encantaría como un tablao, eso sería súper feliz. Y... sí, pero en general estoy muy contento con el proceso hasta ahora, pero esas son mis visiones. Con respecto a tu música, ¿hay algo que hayas sacado ya o que pueda escuchar la gente? Sí, saqué el año pasado mi álbum Sirikumbaya. Y compongo mucho en general, ahora menos, pero tengo muchísimas cosas que también quiero grabar. Qué bueno. Sí, sí. Os dejaremos los links por ahí en la descripción. Sí, sí, muchas gracias. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como un virtuoso del bajo. Vale. Me gustaría ser recordado como una persona que no sé, luchó mucho contra la adversidad de decir que no puedes, porque a mí todos me dijeron que no, y me la sudaba y decía, yo voy a hacer esto, y al final tengo mucho orgullo del camino y del recorrido. Entonces, sí, me gustaría que me vieran como un virtuoso del bajo que tiene su proyecto y que ha vencido, no sé, como tal vez inspiración para gente en ese sentido, ¿no? Que no puedes hacerlo. ¿Tienes alguna pregunta tú para mí? Sí. ¿Qué has aprendido tú de tanto entrevistar a la gente y cómo has cambiado tu relación con la gente? Eso. Mi relación con la gente, ¿te refieres aquí en el contexto de la charla o...? Creo que en general, porque se me hace muy interesante que te intereses por gente que en verdad, o sea, entrevistas normalmente es como a gente que ya tiene un seguimiento mayor y veo a muchos colegas aquí pasar. Y se hace muy bonito que tengas esa intención y aparte que te lo curras mucho y todo. Entonces, sí, ¿cómo te ha cambiado eso de tener esas pláticas con toda esa gente a ti? Y cómo ha cambiado tu manera de relacionarte y ver, no sé si ha cambiado o si la ha cambiado o no, más bien. Sí, yo creo que indudablemente la ha cambiado. Creo que la única diferencia con respecto a antes de tener el podcast es que tenía estas mismas conversaciones, tanto con gente que conocía como con gente que no, en contextos musicales, pero sin grabarlas. No tanto en rollo entrevista, ¿no? Pero que sí realmente nace de un interés genuino en escuchar lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que
la obsesión de querer escuchar cada vez mejor en lo musical me ha influido mucho en lo personal. Entonces, hay un deseo de querer escuchar a los demás. Digamos, haber aprendido que el escuchar en un contexto musical me ha aportado mucho y me sigue aportando, lo he intentado aplicar a lo personal, ¿no? Entonces, está chulo porque ha llegado ya un punto en el que se puede llegar, yo creo que a un punto de profundidad en la conversación en el que lograba estar antes de grabar, pero que al principio de grabar pues estás más cortado, ¿no? No te desenvuelves igual. Claro. Y no podía profundizar tanto o que la conversación me aportara tanto como cuando era una conversación que no se estaba grabando. Entonces yo creo que una de las cosas que más disfruto ahora o que ha podido evolucionar o que he aprendido, ¿no? Es a poder profundizar en la conversación realmente ajeno a que se esté grabando, ¿no? Y no sé, quizás el hecho... Una de las cosas yo creo que se repite es poder escuchar cosas que no salen de mi cabeza. Es decir, opiniones diferentes, Sí. ¿no? Experiencias diferentes y poder tener la oportunidad de escuchar a la otra persona sin que mi cabeza quiera imponerse a... Pues yo pienso así, ¿no? Eso creo que es lo más difícil. Claro. Entonces creo que practicar esto de forma activa te pone en un plano de escuchar guay, ¿sabes? Como que te relaja en cuanto a tener la necesidad de que tu ego se imponga a voy a soltar aquí mi discurso, ¿no? Lo contrario a mí. Que estoy aquí soltándote mi ego. No, para eso está. Claro. Pero sí, te diría eso, tío. De puta madre, tío. ¿Hay alguna pregunta más que tengas? No, suelo dejar que me pregunten una cosa, pero... No, bien. Como estoy a gusto, si se te ocurre algo, ¿sabes? Allá... Si no, tiramos para adelante. Sí. O sea, ¿tú sí crees que musicalmente estas cosas, las charlas, te han implementado mucho al tocar? ¿Te han cambiado? Creo que el aprender a escuchar en una charla me ha mejorado la escucha tocando. Porque al final se relaciona, ¿no? En cuanto a lo que te decía de imponer, ¿no? Una conversación se puede desarrollar de muchas maneras. Si tú aprendes, que yo estoy en el proceso, aprendo a permitirle a la otra persona que se comunique conmigo sin tener yo la necesidad de actuar por tendencia, ¿no? Como que ya te doy unos carriles sobre los que moverte. Creo que eso también se manifiesta a la hora de tocar. Entonces, lo noto mucho, y antes estábamos hablando de Condorantes, los ensayos y tal, lo noto mucho ahora que tengo una necesidad fuerte en que o que, no necesidad, sino que permito que la gente se comunique conmigo y me apetece que me transmitan lo que tienen en la cabeza. A nivel baterístico incluso, es como... Vale, lo que tú decías antes, ¿no? Vale, yo tengo claro que yo lo haría por aquí, pero ¿qué es lo que tienes tú en la cabeza? Incluso la gente a veces es como que se raya un poco de... No estoy acostumbrado a lo mejor de que me pregunten tan directamente, ¿no? Claro. Estoy acostumbrado a lo mejor que el batería se calle y se ponga a tocar, ¿no? Que está guay. Pero a lo mejor tú me dices algo que a mí no se me ha ocurrido. Y últimamente estoy llegando a puntos muy guay con esto de... ¿Tú cómo lo harías? Y es como, pero si yo no toco la batería, ¿no? Pero te dice una frase que no es ningún concepto baterístico, pero es un matiz. Pues por aquí. Y tú piensas, vale, lo voy a traducir a lo mío, ¿no? Esto que tú me has dicho, este tipo de golpe, en la batería se transmite con este tipo de técnicas. ¿Te mola por aquí? O esta coordinación específica. O que de pronto estés abriendo el Charleston aquí para que... ¿Sabes, no? ¿Cómo traducir? Sí, como eso de que vas a un estudio y te dicen como quiero que esté más gordo, ¿no? Y claro. Que entiende como coño que es gordo para eso, ¿no? Claro, exacto. ¿Sabes? Rollo... se me ocurren muchos ejemplos, pero sí, creo que por ahí, tío. ¿Hay algún tema del que no hayamos hablado, del que te gustaría hablar, tío? ¿O algún melón, a lo mejor, que
que tú vinieras con la idea de abrir, ya para que, no tanto quizás que yo te pregunte a ti, sino pero para que conversemos los dos de algún tema, o varios. Yo creo que una cosa que me ha impactado mucho de aquí es que he visto mucho un cambio en mi personalidad de aquí. Creo que todo lo que me dices de eso me incita un poco a la cosa de escuchar. Creo que yo siempre he sido una persona muy extrovertida. Sí. Y yo no me siento igual que me sentía como en Berkeley o en Brasil. Creo que cuando voy allá recuerdo una persona diferente como la que soy aquí. Y creo que a veces nos intentamos yo me he intentado imponer mucho y me daba una presión social muy grande porque en la música se relaciona mucho el trabajar con tener amigos, con ser sociable, con hacer reír. Y a mí eso me imponía muchísimo aquí, que era algo que nunca pensé que me pasara porque a mí era muy fácil hablar con gente y aquí a veces me costaba mucho y métete en una furgoneta con 8 extraños a tocar 6 horas, tienes que ser agradable, pero cuidado no digas esto porque es la primera vez que te contratan. Entonces, ese tipo de cosas como me ha costado mucho y me ha abierto a yo me siento una persona diferente en España como antes de aquí. Y creo que eso es un tema que poco se habla, que tal vez, no sé, porque tú vives aquí y son tus amigos de toda la vida, te sientes bien, pero para mí ha sido una cosa que creo que no se dice tanto, que hablo contigo en una furgo a 6 horas y si no digo nada pensarás mal de mí, que soy aburrido. Y como que creo que me ha costado un poco ese rollo mental. No sé si tú lo tengas o en general si es un problema... Pero te entiendo. Vamos, yo aquí en Madrid llevo 9 meses. Claro, claro. Entonces entiendo un poco el punto al que te refieres de recién llegado, ¿no? Es complicado, tío, porque tampoco... Yo creo que al final es una cuestión de honestidad, lo que tú decías antes, ¿no? Que cada vez que digo honestidad me acuerdo de un tema de Waco que se llama deshonestidad. No sé por qué. Que es una cuestión de, como te rayes mucho, intentes hacer las cosas de una manera premeditada o... Ayer lo hablaba con J. Martínez, o quieras conocer a esta persona para acabar... Claro, ¿Sabes? claro. Toda esa... Yo creo que si tú eres honesto y te muestras transparente, es más fácil todo, ¿sabes? También, a ver, claro, tener un mínimo de habilidades sociales para relacionarte con la peña, ¿no? Total. Pero fíjate, todo lo que hemos estado hablando al final de la conversación de escuchar, al final todo tiene un beneficio positivo en muchas circunstancias, ¿no? Porque creo que si sabes escuchar, seguramente te costará menos relacionarte con peña que no conoces o que piensa diferente a ti. Como que ya te pone en un punto de empatía con la gente de fuera, ¿no? Total. Sí, totalmente. Sí, lo escuchar se me hace genial. Chobi, pues muchas gracias por venir. A ti por invitarme, un placer, la verdad. Igual, tío. De puta madre. El invitado despide el podcast. ¿Ah, sí? ¿Vale? Así que tú, mirando a la cámara, da el mensaje que tú quieras. Escuchen más. Esto fue una jam con... Muchas gracias por ver. Ser un ello soy yo.